Ser Podcast. Saludamos ya a los miembros del Comando N, a Nacho Carretero y a Nuño Domínguez, encarganos de prestarnos su mirada para observar la realidad. Nacho Carretero, muy buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Más todo animado? Bien. Sí, ahí estoy en el proceso de recuperación. Aún noto este cansancio que hablamos de la semana pasada post-COVID, aún lo noto. A lo mejor no también es la termina de temperatura, el calor, el verano. Sí, o como dice Brian, la edad. A lo mejor también es la edad. Sí. Nuño Domínguez, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Tú estás bien? Por ahora bien. No vale. sé si voy a llegar al final de la pandemia sin pillar el bicho. Claro, que además tú no estás vacunado todavía. No, hoy he estado mirando a ver si me dejaban ya inscribirme, pero claro. Pero resiste todavía el tío, no. resiste. Mira, si está morenito, claro, sano, fuerte, claro. guapete. Perdona, aquí él y yo resistimos. Fuiste tú el que caíste. Caí como una Te rana. recordaré, Sí, que sí, aquí sí. los fuertes somos Nuño y yo. Sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Lo que un día fue un libro y después una aclamada serie de televisión. Manuel Charlín y toda su prole de hijos de puta, Sito Miñanco y su mujer, Los de la derecha son sus socios, ¿no? Roque y Oliverio. Y terminó siendo también un cómic, para convertirse un poco más tarde en una exitosa obra de teatro. El País, miércoles 13 de junio de 1990. Los vecinos de Vilagarcía se despertaron ayer. Parece haber explotado todas sus posibilidades. De hecho, su autor, un tal Nacho Carretero, preguntado por las posibilidades de adaptar Fariña a otros soportes u otros géneros, llegó a decir esto, escuchen. Ha sido un privilegio el vivir tantos formatos. Incluso la película llegó a ser una idea, una propuesta que al final se quedó en nada. Incluso hasta fue una propuesta a la serie documental. Formatos siempre hay, pero yo creo que a Fariña ya poco le queda por exprimir. Claro, es que poco no es exactamente lo mismo que nada, porque hace unos días Nacho Carretero entraba en la primera preselección de los posibles nominados en uno de los apartados de los premios Max, que son los galardones más importantes de nuestro país en el mundo del teatro, en concreto en la categoría de mejor adaptación o versión teatral por Fariña. A ver, Nacho, ¿también dramaturgo? No, a ver, evidentemente no. Está nominado Fariña como espectáculo teatral y ahí mi mérito pues es un porcentaje pequeño, y no lo digo por falsa modestia. Hay un dramaturgo que es José Luis Prieto, que se encargó de la adaptación, porque escribir teatro pues es otro universo, otro mundo en el cual no estoy capacitado. Yo escribiré algunas cosas, pero teatro de momento no sé. Y es verdad que yo ayudé a Prieto y le asesoré y lo hicimos un poco de la mano, pero digamos que el mérito es suyo y de todo el equipo de teatro que hay detrás. Yo ahí soy un poco cara visible, o en todo caso yo soy productor teatral, porque es una coproducción con otros. También es otro oficio que desconocía. Entonces yo lo estoy produciendo con Touriñán, con el que estuvimos el otro día aquí en el programa, y entonces ahí vale, pero como dramaturgo no puedo ponerme esa medalla. ¿Y la posibilidad de hacer un juego de mesa de Fariña para estas Navidades, te la has planteado? Esto dice Precedo, mi buen amigo Precedo, un gran periodista, gran amigo y gran vacilón. Siempre me está diciendo que el juego de posavasos de Fariña, ¿para cuándo? Eso o el musical sobre hielo. Mira, estaba pensando Fariña, el musical. Sobre hielo. Lo estoy viendo. Ahora que no está el Rey León aquí en Gran Vía, lo estoy viendo. Fariña. Hay Fariña para rato. Claro. Sí, ¿Tú no notas que ha cambiado un poco este chico desde el principio? Bueno, ya era así desde yo el creo que lo principio. intenta llevar con humildad, pero el niño se porta bien. evidentemente... ¿Sabes lo que vas a decir si te llevas el premio? Bueno, espero no tener que hablar, porque es que esto de dar, ¿no?, los discursos con los premios, quieres no ser tópico, quieres no... porque cuando escuchas, no sé si os pasa, cuando escuchas un discurso por la televisión o algo, dices, uy, qué pesado, ya está haciendo lo de siempre. Pero cuando te toca a ti... Si algún día me dan un premio, yo intentaré ser distinto. Y cuando te toca a ti, quieres acordarte de todo el mundo, quieres agradecer y dices, Dios, estoy haciendo lo de todo el mundo al final. Tú acuérdate de Nuño y de mí. Siempre los primeros. Cólanos ahí, no tenemos nada que ver con Fariña, pero tú nos cuelas ahí. Mira, estas cosas, la verdad, un discurso nunca conviene improvisarlo, porque si no te pasa eso, que te encuentras ahí delante y no sabes qué decir. Te vamos a ofrecer varios modelos. Discurso emotivo. Que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que tu familia te va a querer y que vas a cumplir tu sueño, y que yo y él vamos a escribir de historias para que tú te sientas inspirado. Tenemos también el discurso infinito, el que no acaba. A ver, tengo tantas cosas que decir y tan poco tiempo. Bueno, no sé si tengo poco tiempo, pero empiezo. Carlos, muchísimas gracias por confiar en mí. Marta, Alejandro, gracias por confiar en mí. Ahí es donde tú puedes decir, Nuño Domínguez Sánchez Barceló, por la compañía todos los martes. De hecho, este segundo tipo es el que dices, cuando te vas a sentar a pensar, dices, a ver, ¿qué digo yo? Y cuando empiezas dices, no me da tiempo a decir todo. Y luego la posibilidad de dejarte mecer por los aplausos y resolver el agradecimiento rápido. Gracias.
Ya está. Este es muy bueno. Este te pega mucho. ¿Tú has pensado en alguna ocasión que puedes sufrir el síndrome del impostor? Ese por el cual uno no se siente merecedor ni dueño de los éxitos que le atribuye. Hombre, yo creo que eso nos asalta a todos, ¿no? De vez en cuando. No tanto... Yo lo que siento personalmente no es tanto como que no merezcas lo que te está ocurriendo o no hayas hecho el esfuerzo para merecerlo, etcétera, pero sí un poco de pronto cuando te halagan o cuando te dicen cosas dices, bueno, están seguros, lo habrán leído bien, sobre todo cuando te comparan, ¿no? Y te meten en grupos. No piensas, me van a acabar descubriendo. Claro. Sí. Y te meten en grupos de gente que tú admiras, que tú lees y tal, y de repente dices, un momento, no, creo que aquí nos están dando cuenta de algo y tira para adelante mientras no se den cuenta. ¿Tú lo has pensado esto alguna vez, niño? A mí me ha pasado a veces porque estás preparado para las cosas, pero de repente como que no te salen al principio, ¿no? Y dicen, esta gente se debe pensar que me ha tocado en una feria, pues yo qué sé, esto. Pero bueno, luego lo vas compensando, ¿no? Y vas mostrando. Yo creo que supongo que le pasa a todo el mundo cuando te va bien algo, ¿no? Aunque sea algo concreto y no te lo terminas de creer. No, piensas que la cagarás en cualquier momento. Sí, esto se va a venir abajo. Se va a venir abajo, se van a dar cuenta. Bueno, en unos minutos vamos a hablar de eso, queremos hablar de eso, de todo lo que rodea la figura del síndrome del impostor. 900, 100, 800. Esperamos también su participación. ¿Han sufrido en primera persona o en su entorno el síndrome del impostor? ¿Han tenido esta sensación alguna vez de a lo mejor no merecer todo lo que les está pasando, qué me está pasando y que algún día me van a descubrir yo no soy tan buena como la gente dice que soy? Síndrome del impostor. Observando la vida junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro Comando N, hablando esta mañana de un síndrome que según los estudios han experimentado por lo menos alguna vez en su vida hasta el 70% de las personas. Se trata de lo que los psicólogos definieron hace ya unas décadas como el síndrome del impostor. Creer no ser merecedor de los méritos y reconocimientos que los demás te asignan. Recuerden que en el 900 y en 800 estamos esperando sus testimonios. ¿Han sufrido en alguna ocasión el síndrome del impostor? Si ese es su caso o conocen a alguien de su entorno, nos llaman y nos lo cuentan. 900, 100, 800. Yo también pienso, niño, que al final el síndrome del impostor lo debe sentir más aquel que tiene pudor, ¿no? Que tiene reparo. El que tiene mucha jeta no se debe identificar con el síndrome del impostor. Lo hablábamos justo ahora fuera de micrófono. Yo por mi profesión intento que, por ejemplo, en los artículos salgan el mismo número de mujeres que de hombres, hablando de algo determinado, ¿no? Sobre todo de ciencia. Y en muchos casos, cuando contactas con científicas que están igual de cualificadas que los hombres, te dicen, no, es que mejor habla con fulano o con mengano, como que se echan para atrás porque dicen, es que no es exactamente mi campo en lo que soy experto. Sin embargo, tú ya vas a cualquier científico y aunque se salga un poquito, te va a opinar. Claro, yo lo he vivido también en charlas, que te invitan a charlas y dicen, hombre, este no es mi tema, no sé de qué. ¿Y qué hay ahí? O sea, ¿por qué? Porque además es que el síndrome se definió para expresar algo que sobre todo afectaba a mujeres, ¿no? O sea, es una cosa que nació ya en el 78, fueron 2 psicólogas las que lo acuñaron y era para expresar el síndrome del impostor en mujeres. Luego, claro, se puede aplicar a todo tipo, vamos, a género, a raza, claro, a clase. Y yo no sé si tiene que ver también con esta sociedad tan competitiva, ¿no? Que tienes que llegar, que tienes que hacerlo, que tienes que ser, que tienes que figurar y que tienes que estar ahí. Y muchas veces la gente dice, bueno, es mi oportunidad. Y cumplir las expectativas de los demás, que además eso es una cosa que no... Hay veces que conste que cristaliza el síndrome del impostor. Yo recuerdo una vez que me invitaron a una charla con nada menos que David Trueba, pero claro, una charla pues para hablar de la vida y en general, y la moderaba Guillermo Altares. Y claro, con una charla con David Trueba, pues claro, el tipo se puso ahí a hablar como habla él, anécdotas, citas, con esa memoria prodigiosa que todo lo hilaba perfecto. Y cuando me tocaba a mí hablar, dice, yo aquí voy a contar yo ahora. Y ahí cristalizó. Efectivamente, ahí yo era un impostor, pero no era un síndrome. Porque no habías escrito Fariña todavía. Sí, la había escrito, pero da igual. Sí, puedes meter Fariña y así ya. Sí, es lo que hacía un poco. Yo hablaba de narcos gallegos, aunque no viniese a cuenta. Mira, en un tema como este y con el ánimo de no pasar por impostores, lo mejor es pedir ayuda a un experto y le hemos pedido a Ramón Nogueras, psicólogo conductual, que nos acompaña para responder a todas las preguntas que este síndrome nos sugiere. Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Áñez, muy buenos días. Eres tú, no eres un impostor.
Sí, soy yo. Aunque bueno, soy una voz en el espacio, podría ser un cisne, yo qué sé. Ya, sí, vete tú a saber. Ramón, ¿cuál es la definición academicista de lo que conocemos como el síndrome del impostor? El tema con la definición academicista es que lo primero que hago es tocar las narices diciendo que es que a mí me parece mal que esto se le llame síndrome, porque síndrome tiene la característica, la connotación de anomalía, de trastorno, de irregularidad, y en realidad es un comportamiento súper normal, porque tiene que ver con la historia de aprendizaje de cada persona, y en eso habéis mencionado antes el tema de que afecta, o parece afectar mucho más frecuentemente a mujeres, lo cual tiene mucho que ver con la socialización. Entonces llamarlo síndrome me parece inexacto, es como lo de depresión postvacacional. Ya ves, tú estás deprimido por tener que ver el jeto a tu jefe, hay que estar enfermo para no querer ver el jeto a tu jefe, ¿pero de qué vas? O sea, pero ahora, una definición un poquito más concisa y más conductual. Es un patrón de comportamiento, ¿vale?, que se caracteriza por una expectativa muy baja de logro, o sea, la expectativa de que los logros de uno no van a estar a la altura, el miedo y la ansiedad a que el fracaso te exponga, y además una creencia irracional de que los demás van a descubrirte y además te van a odiar y te van a escupir y te van a despreciar. O sea, sería esa tríada de conducta lo que definiría lo que llamamos síndrome del impostor. Claro, y esta conducta, entiendo, y lo hablábamos un poco antes con Nuño, ¿no?, afecta más a aquellos que no tienen una personalidad desbordante, que no están muy seguros de sí mismos, porque hay gente que tiene todo el morro del mundo y no debe tener ningún síntoma. Evidentemente, los factores de la personalidad de cada uno, entendiendo personalidad como un patrón de comportamiento estable en el tiempo, pues pueden tener que ver. Pero fíjate que yo lo relaciono más con un fenómeno del que a veces he hablado también en los medios, y de hecho creo que la otra vez que intervine contigo en este programa hablamos de los negacionistas, que es lo que llaman el efecto Dunning-Kruger. Sí. El efecto Dunning-Kruger tiene que ver que cuanto menos sabes de algo, menos consciente eres de lo que ignoras y con más confianza hablas, más sobreestima, o sea, lo que es ser un cuñadazo. Vaya, efecto cuñado, eso es. Exactamente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que las personas, cuando adquieren una cierta competencia en una tarea, lo que se dan cuenta es de cuánto es lo que les falta por aprender y por saber, con lo cual además tienes referentes de personas más competentes que tú. Esto evidentemente crea una presión por el rendimiento que te afecta mucho más que si no tienes ni idea. Cuando tú no tienes ni idea, pues vas y sueltas tu opinión porque no eres consciente hasta qué punto tu opinión es ignorante o te falta información o lo que sea. Entonces yo lo relaciono más quizá con la otra cara de ese efecto. Y es verdad que cuando te encuentras a alguien que sabe muchísimo de algo, o normalmente la gente que controla muchísimo algo es la que suele opinar menos de ese asunto. Ya. Claro, suele ser más prudente. El tema es ese, que tú en toda competencia tú siempre vas a tener un conjunto de hechos o de conocimientos que están perfectamente establecidos y sobre los que tú vas a hablar con absoluta certeza porque son axiomáticos. Quiero decir, un psicólogo te va a decir pues, que las leyes del aprendizaje son las que son. Si tú hablas de condicionamiento operante es lo que es. Pero luego efectivamente hay un campo muy amplio en el que ahí pues está el debate abierto. Y entonces, claro, eso choca con la concepción que la gente tiene de los expertos como gente 100% segura de sí misma. Y cuando decías que afecta, y lo apuntaba también Nuño, afecta principalmente a las mujeres, decías por un tema de socialización. ¿Por qué? Sí. Bueno, vamos a ver. En general, hay una diferencia de género en cómo se socializa y sobre todo cómo se recompensan determinados comportamientos si son mujeres u hombres. Por ejemplo, hay estudios interesantísimos sobre las diferencias de género en empresas que muestran que en reuniones, si se controla el tiempo que se pasa hablando cada interlocutor, cuando las mujeres ocupan el 25% del tiempo, se considera que han ocupado más o menos lo mismo que los hombres. Y cuando las mujeres ocupan el 50% del tiempo, se percibe que han estado dando el coñazo y que no han dejado hablar a nadie. Entonces, claro, fíjate que además a las mujeres no se las recompensa, sino que muchas veces se extingue o se castiga el comportamiento de mostrarse seguras de sí mismas y asertivas, mientras que a los hombres se espera que seamos seguros de nosotros mismos, echados para adelante, etcétera, etcétera. Sí, esa la ambición, ¿no? Que no claro, aquí el debate está abierto en qué parte de esto pueden ser variables disposicionales, los psicólogos llamamos variables disposicionales a las variables del entorno del organismo que predisponen o facilitan o dificultan una conducta determinada, o sea, por ejemplo, diferencias fisiológicas o diferencias entre géneros en cuanto a la fisiología, y cuánto de esto es aprendido, pero el efecto se da. Entonces, claro, esto que comentabais de que las mujeres muchas veces declinan participar o remiten a compañeros masculinos cuando a lo mejor ellas son las más cualificadas, esto es un fenómeno que está contrastadísimo y que se da efectivamente con mucha frecuencia. ¿Y es un síndrome que suele acompañar también a los adolescentes, en ese momento en el que dudas de todo, en el que te preocupa mucho el que dirán de ti? Yo creo que es que nos acompaña toda la vida, porque, mira, yo tengo una hija de 8 años que me contaba el otro día que tiene una compañera que es súper salada y súper sociable, y es una chiquita que yo la conozco un poco, de haberla visto jugando con mis hijas en el parque y tal, pero que le tiene un miedo tremendo a hablar en público. Este tipo de cosas aparecen a edades muy tempranas, pero es que nos acompaña toda la vida. Comentabais vosotros el tema de hablar con Fernando Trueba. Yo he vivido también esta sensación en mis carnes en algunos eventos de divulgación, como cuando me invitaron a dar una charla TEDx, o cuando hice mi primer Desgranando Ciencia, que fui a participar en
un evento donde iban científicos de primer nivel, gente que ha publicado en revistas como Nature, y digo, yo que si yo no tengo ni el doctorado, ¿qué coño hago yo aquí? Si yo soy un pringao, lo único que se hace es decir que bebe cerveza, ¿sabes? Bueno, se busca la diversidad de voces. De hecho, perdona, es que cuando me llamó uno de vuestros colaboradores, no, que vas a salir con Ángel Barceló, pues mi primer pensamiento, yo, ¿qué cojones hago aquí? Yo muchas veces he pensado, sobre todo al principio, ahora porque se tiene más en cuenta en los paneles, que sean paritarios y tal, pero yo muchas veces he pensado que me invitaban por cuota. Sí, muchas veces lo he pensado, digo, Sí. ¿qué Claro. voy a hacer yo ahí? Digo, me deben invitar por cuota, porque no tengo mucho que decir. Pero fijaros, esto es una muestra de lo porque yo creo que es erróneo llamarlo síndrome, porque el síndrome a fin de cuentas alude o tiene la connotación de trastorno, de anomalía, y en realidad es un comportamiento muy normal porque es una consecuencia del contexto en el que nosotros nos educamos y cómo se nos socializa, las reglas verbales que nosotros adquirimos y que nos transmite nuestra comunidad verbal. Yo quería preguntar, hablamos de esta, que es una sensación, que es una cosa que sentimos, imaginamos, un mal llamado síndrome, pero no puede ser que a veces sea verdad, quiero decir. No puede ser que a veces llegues a un sitio y digas, efectivamente no pinta nada este tipo aquí. Claro, evidentemente. No está lo que en tu pasa cabeza. es que en ese caso, claro, eso no nos referiríamos a síndrome del impostor. El síndrome del impostor, Eso entre otras sería cosas, el impostor, claro. parte de una creencia que, objetivamente hablando, es injustificada. Porque, claro, o sea, quiero decir, sí, por si yo voy a hablar sobre psicología, pues podríais haber traído otros psicólogos y seguro que hay montones de psicólogos más cualificados que yo. Pero eso no me convierte necesariamente en un impostor. Simplemente me convierte en alguien menos cualificado que otros y más cualificado que otros más. Tendemos a percibir nuestra propia habilidad o nuestro propio logro, tendemos a percibirlo distinto que los demás, a infravalorarlo. En efecto, esto es parte de una faceta de un fenómeno muy interesante que es el error fundamental de atribución, que es un fenómeno que básicamente describe que nosotros valoramos nuestra conducta, explicamos nuestra conducta utilizando reglas diferentes de la conducta de los demás, como si los demás hicieran las cosas por razones diferentes de nosotros. Y tiene muchas, como digo, muchas facetas. Un aspecto interesante de este relacionado con el síndrome del impostor es que, claro, si tú, por ejemplo, das una charla y se te olvida un punto, el público no lo sabe, pero tú lo sabes. Y tú asumes que el público sabe lo mismo que tú. Con lo cual dices, ya está, ya le he cagado, ya se han dado cuenta de que no tal, y el público dice, guau, pedazo de charla, etcétera, etcétera, va, maravilloso, me ha encantado, me has cambiado la vida. Y tú diciendo, pero si se me han olvidado la mitad de las cosas. Pero claro, tú solo ves las cosas desde tu perspectiva. No puedes ponerte en la cabeza del otro. Entiendo que esto, al final, bien llevado, es algo, puede ser positivo el síndrome del impostor, ¿no? Es ser un poquito humilde y no creer que tus logros son extraordinarios, claro, y los de los otros no. ¿Qué sería lo contrario al síndrome del impostor? Bueno, el efecto de Dunning-Kruger, el efecto cuñado, como decíamos antes, claro, la idea de que yo puedo ir a hablar sobre cualquier tema y bueno, pues en este sentido yo intento, dado que me dedico a la divulgación, intento limitar mis apariciones a cosas en las que yo creo que puedo aportar algo, y hay muchas que he rechazado porque... un puntito de síndrome del impostor no está mal, claro, ¿no? Un puntito de humildad, porque, claro... Claro, es que en realidad, si nos paramos a pensarlo, en la mayoría de conductas, muchas veces etiquetarlas como positivas o negativas viene a ser muchas veces una cuestión de grado y de situación. O sea, muchas conductas en determinado grado pueden ser beneficiosas para el organismo o para el grupo, o pueden ser perjudiciales en otros grados, o pueden ser beneficiosas en un contexto, o pueden ser perjudiciales en otro. Por ejemplo, la ansiedad, esto lo hablo mucho en consultas, la ansiedad es una reacción que se etiqueta como emoción negativa y es injusto. La ansiedad nos puede ayudar a escapar de una amenaza. El problema es cuando tú sientes ansiedad y no hay amenazas presentes, pero eso no hace que la ansiedad sea mala en sí, es mala en ese contexto porque no conviene, no es adecuada. Vamos a empezar a escuchar a oyentes. Nos llama Ana desde Valencia. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú has sentido alguna vez el síndrome del impostor? Pues sí. Mira, yo desde bien pequeñita, cuando me hacían algún tipo de halago o sobre todo cuando se referían a lo que era mi capacidad, pues me sentía súper desubicada y no entendía cómo me podían estar diciendo esas cosas buenas a mí, ¿no? Y cuando he ido creciendo, pues la verdad es que ha crecido conmigo y hay situaciones en las que se agudiza, pues por ejemplo en cambios de trabajo es cuando yo lo noto más, porque intentas demostrar que te han contratado y que no se han equivocado, ojalá es contratar. Y en mi caso, por ejemplo, que yo me dedico a las ventas, es algo que está muy, muy agudizado porque piensas, ostras, qué mal, no me ha ido bien este mes, no he vendido lo que necesitaba, y cuando ponen un panel en un ranking y te comparan con el resto de compañeros, a lo mejor has sido la segunda en tu zona, ¿no? Y estás tú ahí todo el mes agobiada y pasándotelo mal y creando un concepto de ti que para nada es el correcto, y en realidad luego cuando ves la comparativa con el resto de compañeros dices, claro, ostras, pues a lo mejor tan mal, ¿no? Y es esa sensación a veces... Entonces, claro, al final te vas generando una... Claro, digo, es esa sensación a veces que tienen más confianza los otros en ti que la confianza que tú tienes en ti misma. Ana, muchísimas gracias, un beso. Gracias a vosotros. Hasta luego. Magdalena desde Jaca, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú también has sufrido el síndrome del impostor? Yo muchísimo durante muchísimos años. ¿Por qué? Y ahora me doy cuenta, pues bueno, no está mal, ¿eh? Yo creo que no está mal un poco de humildad, no va mal.
Pero claro, yo era trabajé en el ayuntamiento durante toda mi vida y en el 98 se ha jubilado el director del Palacio de Congresos y me proponen a mí. Y me iban a proponer y yo decía, por favor, que no me lo digan, que no me lo digan, porque es que no me puedo negar, ¿sabes? Esa cosa. Entonces dije que sí y bueno, estuve 15 años. Imagínate. Pero lo pasé fatal porque esa cosa de decir, pero están locos, pero es que no se dan cuenta de que yo no lo voy a poder hacer, pero que si me lo ofrecen yo no les puedo decir que no. Pero lo hiciste. Lo hice, pues ya está. Y estoy muy satisfecha. Pues Magdalena, pero lo sufrí. Muchísimas gracias. Un beso. Un abrazo. Para que la gente no crea que eso son solo cosas que le pasan a la gente normal y corriente, porque este síndrome es una cosa que, por extraño que parezca, es una circunstancia que acompaña incluso, por ejemplo, a los deportistas de élite, a los que admiramos, por los que sin duda casi todo el mundo se cambiaría, aunque luego la realidad muchas veces no es tan así. Y lo recordaba el jugador del Manchester United, Juan Mata, en el programa Salvados. Hablaba de las expectativas que despertó con 19 años su debut como jugador de élite en el Valencia. Bueno, primero sales al campo, das unos toques con el balón, te haces una fotito con la camiseta, estás concentradísimo de que el balón no se te caiga, porque luego estás en todos los lados. Y luego salimos al palco del estadio y había, pues eso, 40, 50, no sé, cámaras. Y pues muy nervioso, temblando y hablando lo menos posible, dando las gracias, agradeciendo a todo el mundo la posibilidad de estar ahí, pero es un shock. Algo para los que nadie parece advertirles ni les preparan. No, y creo que es otra pata que quizá le falta a la preparación, no sé si psicológica o mental, de un deportista de élite o de primer nivel. Ramón, ¿falta en general formación y aprendizaje para asumir nuestro talento con naturalidad? Claro, esto es una temática que se trabaja muchísimo en consulta, porque de hecho además el síndrome del impostor muchas veces se mantiene por estrategias de la propia persona, y en esto quiero remitir y aprovechar para hacer inciso para el estupendo póster que las compañeras de profesión Ángela Sanz y Cristina García realizaron para el Congreso de SABEC, la Sociedad del Avance del Estudio Científico de la Conducta, donde explican detalladísimamente el síndrome del impostor y exponen claramente que muchas veces este síndrome se mantiene, por ejemplo, porque las dudas sobre tu propio rendimiento te hacen postergar y procrastinar el trabajo, lo entregas a última hora, el trabajo sale bien, pero tú ya utilizas eso para convencerte de, pero es que están engañados porque no saben que lo he hecho todo a última hora. O sea, que es que fíjate lo perverso que llega a ser la profecía autocumplida. En consulta muchas veces trabajamos este tipo de habilidades como el aceptar y el recibir los halagos, el manejar tanto el feedback positivo como el negativo de una forma que sea más positiva y que no dispare estas reacciones de síndrome del impostor, porque ciertamente la socialización que recibimos no es una asociación en la que los halagos se den ni se reciban de una forma natural o de una forma fácil. Encima hay los futbolistas que están expuestos. Totalmente. Claro. Si esto ya lo llevas en tu intimidad, en una profesión que a los 18, 19 años te están mirando millones de personas y con caras, la presión es terrible. Y que puede haber millones de euros en juego. Y enganchado con los futbolistas, dentro de esto me viene a la cabeza el refuerzo positivo. Quiero decir que muchas veces el recibir halagos constantemente desde pequeño puede tener algo muy bueno, que es el refuerzo positivo de hacerte creer que estás haciéndolo bien, aunque no lo estés haciendo bien, y a base de perseverar llegar a algún sitio. Además es que hay un matiz, ojito con lo que estamos reforzando. No es lo mismo reforzar el resultado, que a la larga precisamente puede facilitar la aparición de este síndrome del impostor, porque entonces tu percepción de valía se basa en el resultado, que reforzar el esfuerzo, en cuyo caso es menos probable que aparezca este síndrome del impostor, porque si tú estás acostumbrado a que se considera que lo positivo es esforzarse, si un día no te sale bien, pues oye, te has esforzado, eso es lo importante. Pero si solo te enfocas en el logro, en el resultado concreto, en sacar un 10 o en lo que sea, eso se convierte en tu nuevo baremo, con lo cual menos que eso ya no es aceptable. Es un poco como lo que pasa en una competición de salto de pértiga, que la barra va cada vez más arriba hasta que llegará un momento en el que acabarás cayendo. Y eso es lo que dispara el síndrome del impostor, es saber que si el baremo de éxito va subiendo, antes o después tienes que fallar. Y eso es lo que tú anticipas, eso es lo que tú temes, y eso es lo que a lo que se refiere el síndrome del impostor. Hoy me ha salido bien y no se han dado cuenta, pero mañana el listón estará más arriba. Y entonces se caerá y todos verán que soy un mierda. Y dices, pero vamos a ver, Paco, que has batido un récord olímpico, o sea, ¿qué me estás hablando? Ya, pero se ha caído el listón, bueno, ¿y qué ibas a hacer? ¿Saltar hasta la estratosfera? ¿De qué vas? O sea, fijaros lo irracional que es. Ramón Noguera, psicólogo conductual, muchísimas gracias. Cuando te vuelvan a llamar del programa de Àngels Barceló, di que sí, que no. Yo siempre digo que sí a todo. Vale. Yo paso miedo, pero luego igual. Muchísimas gracias, ha sido un gusto de conversación. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. First time I realized I was living in this world, I was probably looking at
Estoy en la sección del planeta con nuestro Comando N, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Vamos a responder a una pregunta que es difícil, ¿eh? ¿Cuál es el momento más importante del desarrollo humano? Podríamos pensar que los primeros meses de vida, cuando el bebé empieza a ser consciente de que tiene cuerpo, podríamos decir que la adolescencia, cuando se modela la personalidad, pero resulta que no es así. El momento más importante del desarrollo humano se da de los 14 a los 28 días del embrión. Y esta sección, el tema que vamos a abordar hoy, Nuño, surge por una reivindicación científica para experimentar precisamente con ese momento vital, con embriones de más de 14 días de vida. ¿Por qué? Porque justo en ese momento, a partir de los 14 días, sucede en el embrión como una especie de coreografía de las células que lo forman, que son todavía relativamente pocas, y vemos cómo se empiezan a formar el plano general de lo que será el cuerpo. Aparecen ya los 3 tipos de tejido fundamentales que darán lugar a los órganos, y un poquito más allá de esos 28 días empieza a latir el corazón, un poquito más allá empiezan a salir las primeras neuronas, y es una caja negra para nosotros. No sabemos, nunca hemos podido mirar en un laboratorio qué sucede en esos días. Solo hemos podido estudiar animales y pensar que nosotros seguimos el mismo camino, pero evidentemente a lo mejor no. Somos muy diferentes de un perro o de una rata. Tengo aquí un palabra para preguntarte. ¿Qué es la gastrulación? Pues la gastrulación, los biólogos del desarrollo dicen, es el momento más importante de tu vida, es la gastrulación. Es ese periodo entre 14 y 28 días cuando sucede todo esto. Y hay muchos fallos. Hay fallos de programación y puedes nacer con un defecto congénito que ha sucedido en la gastrulación, nunca lo sabrás, y puede afectarte a la vida. Puede que no llegues a nacer o puede que vivas de por vida con un problema cardíaco, por ejemplo, que no conocemos precisamente porque no sabemos qué ha fallado en ese momento. Has hablado con Núria Montserrat, que es la única española del panel de científicos de la Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre, y ella dice que para no quedarse atrás en la investigación hay que trabajar con embriones humanos. Casi todos los estudios que se han realizado durante las últimas décadas para explicar los procesos que tienen lugar durante la implantación embrionaria se han realizado con modelos animales como la rata y el ratón. Esto ha arrojado luz sobre estos procesos y son ciertamente estudios que han hecho que avancemos mucho en el conocimiento de estos fenómenos en humanos. Sin embargo, sabemos que existen muchas diferencias, muchas divergencias entre las especies como la rata y el ratón y la especie humana. Esto también ha sido importante para poder argumentar que es necesario trabajar con modelos que se asemejen al modelo humano. Claro, es entender lo que nos hace humanos realmente. Es impresionante ver, por ejemplo, un embrión de ratón o un embrión de perro y uno de humano en estas épocas son muy parecidos a nivel visual. Yeah. Pero ahí dentro está sucediendo una programación genética que tiene que ser diferente porque el resultado al final es diferente, ¿no? Te hablaba también, Montserrat, de los miedos que tiene la sociedad en los experimentos con células embrionarias humanas, por ejemplo, con las células madre de cerebros. Dado que estas investigaciones han levantado mucha expectación y mucho debate en la sociedad, en las guías éticas que hemos elaborado, contemplamos en un apartado específico las cuestiones relacionadas con el desarrollo de estos minicerebros humanos, ¿no? Y especificamos que vamos a estar vigilantes en cuanto a esta tecnología, sabiendo que hoy en día estamos muy lejos de poder generar estos mini cerebros que tengan pues esta percepción del dolor o algo que se asemeje a la conciencia humana, ¿no? Es que Núria es experta en crear mini órganos. Estos son mini riñones, mini cerebros, que realmente no es un órgano en sí, sino que es un conjunto de células tridimensional en el que tú puedes entender muchos de los procesos básicos que suceden en un órgano, pero no es un órgano. No puede pensar. Eso nos lo contó Manuel Martín Loeches un día, lo de los minicerebros, que era muy, muy interesante. Pero ¿por qué no se investiga? ¿Pues es una cuestión ética moral o es una cuestión... o me estoy adelantando con esta pregunta? Voy a dar paso a la experta, ¿te parece? Voy a dar paso a la experta. Ya, pues sí, mira. Sí. Ana Veiga, bióloga, investigadora y profesora universitaria especializada en reproducción asistida, embriología clínica, genética reproductiva y bioética. Ahí es nada. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ana es quien debe responder. Ana es quien debe responder. Ana, responde lo primero de todo a la pregunta de Nacho. Nacho, formula la pregunta. No, digo, si es que no estamos estudiándolo por una cuestión ética moral o por una cuestión científica tecnológica.
Las dos cosas. De hecho, en distintos países hay distintas legislaciones que permiten o no utilizar embriones humanos para hacer investigación. Y por otra parte, bueno, pues los requerimientos técnicos que ello precisa y las habilidades de los investigadores. Yo creo que se debería hacer mucha más investigación con embriones humanos, no solo para intentar entender el desarrollo, que es algo importantísimo y que realmente nos puede traer muchos beneficios, sino también para otras aplicaciones, por ejemplo, en temas de reproducción asistida o en otros temas. Y estos embriones están disponibles. Hay que pensar que la reproducción asistida y los programas de fecundación in vitro generan embriones para las parejas que desean conseguir un embarazo, pero que hay ocasiones en las cuales estas parejas ya no desean esos embriones porque han cumplido con su proyecto reproductivo o por las razones que sean, y esos embriones quisieran destinarlos a investigación, y por lo tanto hay embriones para hacer investigación, y habría que promover, digamos, que pues los distintos grupos que pueden hacerla pues se animen a hacerlo con más intensidad de lo que se está produciendo hasta ahora. Ana, ¿desde qué momento de desarrollo humano se considera que un individuo empieza a ser un individuo? Bueno, pues que ahí está la gran pregunta. O sea, ¿a partir de qué momento un embrión es una persona? Hay muchas tendencias distintas. Hay quienes consideran que a partir del momento de la fecundación aquellas estructuras ya tienen un estatus de persona, mientras que hay otras tendencias que dicen que hasta el momento del nacimiento aquello no puede considerarse como una persona en sí. Y entre medio de las dos pues están las distintas opiniones de distintos grupos. Yo diría que el desarrollo para mí no es algo que podamos marcar con una serie de hitos, es decir, desde el día 1 hasta el día 14 pasa esto, evidentemente que pasan cosas diferentes, pero no en cuanto a que eso sea un potencial de persona. Yo diría que se va adquiriendo. En el momento de la fecundación, lo más probable que le suceda a un embrión es que no llegue a nada, que no llegue a implantarse, que no llegue a dar lugar al nacimiento de una nueva persona. Y a medida que vamos avanzando en el desarrollo, cada vez es más posible, vamos aumentando las posibilidades. Si estamos en el mes 8 de gestación, pues lo más probable es que aquello acabe bien y que nazca un bebé. Y si estamos en la semana 2, pues es mucho más probable que aquello se interrumpa. Por tanto, es un continuo, no es algo en lo que no se puede señalar, marcando. no se puede marcar. Exacto. En el caso de España y muchos otros países se fijan los 14 días porque es cuando ya no puede haber la posibilidad de que surjan gemelos. Es el momento en el que ya solo hay un individuo. Pero, Ana, ¿hasta dónde llegarías tú en la investigación en laboratorio con embriones, o hasta dónde técnicamente podemos llegar? Porque, claro, estamos hablando de que solo unos pocos grupos de investigación en el mundo han conseguido llegar un poquito más de 14 días, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podríamos o hasta dónde deberíamos llegar? Son dos preguntas distintas, es decir, ¿hasta dónde sería deseable llegar y cuáles serían las cuestiones en las que deberíamos fijarnos para ir con cuidado en ese tema? Y por otra parte, ¿hasta dónde sabemos llegar? Es evidente que se ha ido avanzando muchísimo y, de nuevo, la reproducción asistida ha sido la que ha aportado unos elementos absolutamente esenciales para eso. Hemos aprendido a cultivar embriones en el laboratorio. Primero solo los sabíamos cultivar hasta 3 días, luego, y ahora ya es una práctica común en todos los centros de reproducción asistida, los embriones se cultivan hasta el día 5 o el día 6, y hay grupos en los cuales este cultivo se está extendiendo hasta mucho más allá, no para hacer transferencias, no para conseguir embarazo, sino para hacer investigación. ¿Hasta dónde deberíamos llegar? Pues deberemos llegar hasta donde nos marquemos para intentar entender qué es lo que está sucediendo, y que eso nos sea útil pues para un montón de temas diferentes. Claro, en cualquier caso, los límites deben estar marcados no solo técnicamente, sino también intentando no aproximarnos a fases en las cuales
desconocemos cuáles pueden ser las implicaciones, no sé. Por ejemplo, el tema de las neuronas, el tema del cerebro. Ese embrión de más de no sé cuántos días puede percibir sensaciones. Claro. Bueno, todos esos son temas que debemos contemplar. Y nos decía antes Nuño, ¿no? Que mientras tanto, bueno, claro, se investigan embriones de animales. Tampoco se sabe, o sí, no lo sé, te pregunto, la diferencia entre los embriones de los animales y de ser humano, ¿no? Si no se puede investigar en el de ser humano. Claro, hay esa fase, ese periodo que es un agujero negro, por decirlo de alguna forma, porque no hemos tenido acceso a ese tipo de material. Por ejemplo, podemos tener acceso a abortos, por ejemplo, a abortos espontáneos, y por lo tanto podemos aprender a partir de un determinado momento. Pero entre el momento de la implantación y esos abortos que se producen y que podemos recuperar material para estudiarlo, ahí no sabemos nada, y esa es esa ventana en la cual, bueno, pues donde está la gastrulación y lo que habéis comentado anteriormente, que es importantísimo para el futuro desarrollo del individuo. ¿Y la legislación para experimentar con embriones humanos es la misma en todo el mundo? No, en absoluto. Hay grandes diferencias, y estas grandes diferencias hacen, bueno, pues que en algunas situaciones los investigadores se muevan de un país a otro para poder llevar a cabo determinados experimentos. ¿Y en España es más restrictiva? No, en España yo diría que estamos, a pesar de que en estos momentos se está planteando ya una revisión de la ley de biomedicina, que ya tiene unos años, es del 2007, yo creo que en España hemos tenido la suerte de que se hizo una ley que se marcaba perfectamente dentro de las demandas de los investigadores, las necesidades que había de poder llevar a cabo proyectos de investigación, y lo que, bueno, pues la gente también percibía como algo beneficioso para toda la sociedad. No, tenemos una ley, yo creo que buena, que hay que readaptar, pero que permite hacer investigación con embriones sin ningún tipo de problema. Tú estás intentando ahora que se apruebe en España la legislación para los bebés con 3 padres. ¿Eso bueno, qué es? Lo de los nuevos modelos de familia, digamos, es harina de otro costal, pero en cualquier caso, sí, nos tenemos que ir adaptando a las nuevas situaciones, y si se plantean nuevos escenarios, pues hay que contemplarlos. Lo que no puede ser es que se vayan produciendo avances a nivel científico y que nos vayamos quedando atrás en la legislación o en las normativas o en los procesos administrativos. Hay que intentar ponerlo en paralelo para ir todos igual. Eso es claro, que es que aquí estamos hablando de conocimiento esencial para entender lo que es un ser humano. Entonces vamos a dejar que sean otros países los que lleven el liderazgo de este campo, y tenemos muy buenos investigadores en España y en otros países españoles investigando en otros países que trabajan en este campo. Entonces ahí está esa porque decisión. Entiendo, además, esto es una pregunta un poco tonta, pero entiendo que es incompatible la investigación o la experimentación con el bienestar del embrión. Quiero decir, si experimentas con él, ese embrión no va a salir adelante. Sí, no, claro, eso es, a no ser que sea, o se investiga o se utiliza para hacer una fecundación in vitro. Esto es así, ¿no, Ana? Sí, evidentemente. El concepto bienestar del embrión me resulta un poco curioso. Es que le ha dado la vuelta, yo creo, Nacho, porque no sabía, no sé si vas a decir la supervivencia o... Sí, que salga adelante, vamos. Que salga adelante. No, me has dejado un poco descolocada. Nunca me había planteado el bienestar del embrión, pero en cualquier caso lo que sí puedo decirte es que en los centros de reproducción asistida velan por el bienestar del embrión como los que más. Ana Veiga, muchísimas gracias. Un placer reencontrarte en las ondas. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un gusto. Un abrazo. Beso. Hasta Adiós, luego. hasta pronto. Si es que en esta sección eres un impostor. Un embrión con una cervecita. Claro, el bienestar del embrión. Ha sorprendido hasta la científica. Nacho Carretero, Nuño Domínguez, hasta la semana que viene. La semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hoy por Hoy. Ángeles Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? Nos toca hablar de lengua porque hoy nos paramos en una noticia reciente. Verán, la noticia tiene que ver con un hueso de vaca, con la República Checa y con una datación por radiocarbono.
Y todo esto puede hacer cambiar por completo nuestra forma de entender la historia lingüística de Europa Oriental. Así que vamos a saludar a Lola Pons, historiadora de la lengua. Lola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A ver, Lola, ¿qué pasa exactamente con este hueso de vaca de la República Checa? Pues a ver, pasa que en una revista científica se ha publicado en marzo de este año un artículo sobre un yacimiento arqueológico en Lani, que es un lugar en la República Checa. Y allí, como tú dices, han encontrado un hueso de vaca del siglo VII, es una costilla concretamente, que tiene inscripciones. Bien, hasta ahí esto no es demasiado llamativo porque podemos encontrar inscripciones antiguas en muchas superficies que hoy pues serían raras. Pero la cuestión es que el alfabeto que usan esas inscripciones no es el esperable en ese lugar y en esa fecha. A ver, el lugar es la República Checa, la fecha es el siglo VII, ¿qué era lo esperable ahí? Lo esperable hubiera sido un mensaje escrito en letras eslavas, pero es que no está escrito en letras eslavas, las propias de esa área, sino con un tipo de escritura propia de otra área. Ese tipo de escritura son lo que llamamos runas. Las runas son propias de las zonas germánicas, son las letras de los viejos alfabetos germánicos. Entonces, ese hallazgo que reporta esta revista tiene una lectura en clave histórica importantísima, y es que mostraría un uso de esas runas del alfabeto germánico fuera de la zona germánica, bien sea porque los eslavos aprendían el alfabeto de un territorio cercano al suyo, o bien porque pues, teníamos ahí a un germánico viviendo en territorio eslavo. Sí, pero esa noticia del hallazgo, ¿es fiable o no es fiable? Pues, a ver, las noticias de hallazgos arqueológicos pues siempre hay que dejarlas asentar un tiempo hasta que se consideran absolutamente fiables. Son noticias científicas, pero de hecho la pandemia nos ha mostrado cómo incluso logros que se revelan en revistas científicas pueden ser después contestados por otros autores científicos. Parece muy fiable la datación. Aquí también para mí es fiable ese hallazgo, esa datación por radiocarbono. Y después está la parte interpretable, que es la lectura patriótica o antipatriótica que se ha querido sacar de ahí, que quizás ha sido lo más llamativo a efectos mediáticos, sobre todo en Europa del Este, porque como sabemos hay unas tensiones históricas entre los pueblos alemanes y los pueblos eslavos, y un hueso de vaca con marcas rúnicas, o sea, con marcas germánicas en República Checa, pues mostraría que hubo contacto y comunicación entre estos pueblos, y claro, socavaría en consecuencia la idea de un nacionalismo a la contra, de que siempre han estado peleados esos territorios vecinos. De hecho, fíjate, pues que también en esto ha habido negacionistas que han dicho que ese hueso es un invento de la Unión Europea para atentar contra la identidad checa. Pero en cualquier caso, ¿ese alfabeto rúnico del hueso sigue existiendo? No, eso ya no. Los alfabetos rúnicos, esas runas, se usaron sobre todo para escribir lenguas germánicas, en Escandinavia, en las Islas Británicas, también en parte de Europa. Se dan desde el siglo II después de Cristo, pero ya no hay rúnico porque este alfabeto fue reemplazado a partir del siglo VIII gradualmente. Normalmente se reemplazó en un proceso asociado a la propia difusión del cristianismo, y se adoptó en todas esas áreas el alfabeto latino, que es el nuestro, ¿no? El de ABC nuestro. Y el rúnico ha quedado en la artesanía, en algún calendario, un poco más. Dices que los germanos perdieron su alfabeto, lo sustituyeron entonces, y eso parece un poco dramático, ¿no? Es verdad, claro. Es verdad que lo he dicho y parece un poco dramático, pero no es para tanto, porque realmente pierdes el alfabeto, pero no pierdes tu lengua. Parece muy crudo, pero es simplemente sustituir tu alfabeto sin cambiar tu idioma. Los alfabetos de las lenguas no son tan relevantes como pensamos. De hecho, puede ocurrir que tengas una lengua sin escritura y que esa lengua adopte para ser escrita el alfabeto de otra. O que tengas una escritura, pero la cambies por el alfabeto de otra lengua. Y eso no es particularmente complejo de hacer, lo de cambiar el alfabeto. Quiero decir, un ejemplo, los que tuvimos la fortuna de estudiar griego en el instituto, a veces tomábamos esas letras del griego para escribir nuestro nombre en español, sí, o frases en código. Y si tú escribías mi casa, lo escribías con letras griegas, pero escribías español con letras griegas. Es decir, esos alfabetos pueden prestarse, pueden intercambiarse. ¿Y el alfabeto latino es el más extendido porque es el que más se ha prestado? Sí. Primero se expandió a los pueblos germánicos, por ejemplo, le sacó de plano a los de las runas, ¿no? Le sacó de plano su propio alfabeto, se expandió entre lenguas bálticas, llegó al lituano, entre lenguas que no son del tronco latino, por ejemplo, llegó al húngaro. Las lenguas eslavas, de hecho, pues se dividen entre las que usan el alfabeto cirílico y las que usan el alfabeto latino, y después el alfabeto latino siguió creciendo fundamentalmente por la expansión colonial.
¿Algún ejemplo, por ejemplo? Pues a ver, por una parte tenemos lenguas que decidieron cambiar su alfabeto y usar el latino. Tienes un caso muy, muy cercano, muy bonito para nosotros, que es el rumano, que es una lengua hija del latín, es una lengua romance, pero usaba alfabeto cirílico. En el siglo XIX se pasó al alfabeto latino. Y fuera de nuestras latitudes, pues si nos vamos a Asia, por ejemplo, los vietnamitas escribían su lengua con caracteres chinos. Cayeron bajo la órbita de Francia en el XIX y pues cambiaron de alfabeto al latino. Y un caso muy cercano, muy conocido también es el del turco. El turco se escribía con alfabeto árabe, con eso que llamamos alifato, pero con la reforma de Ataturk en 1928 abrazaron el alfabeto latino. Y al contrario, Lola, ¿lenguas con alfabeto latino que lo han abandonado? Pues eso pasó en la URSS, en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Muchas lenguas que tenían alfabeto latino adoptaron el cirílico y cuando cayó la URSS volvieron a su viejo alfabeto latino. Le pasó, por ejemplo, a Azerbaiyán. Y un caso reciente que está ahí aún abierto lo tenemos en Kosovo. En Kosovo usan el albanés, pero también se usa el serbocroata, que se escribe sobre todo en cirílico. Pero ahora en Kosovo quieren pasarse al alfabeto latino porque el cirílico les recuerda a la dominación serbia. Los de Kosovo quieren construir su identidad, digamos, en torno a lo albanés. Y si nos vamos un poquito más cerca, en la península también hemos tomado prestado alfabeto. ¿En España también? En España también, digamos, no cercano en el tiempo, sí en el espacio, pero esas lenguas prerromanas que se hablaban en la península antes de que llegase el latín, tenían algunas su alfabeto propio, pero otras en sus inscripciones más tardías, por ejemplo, le pasó al celtibérico, adoptaron el alfabeto latino. Nada es propio, autóctono, entonces parece que los alfabetos están hechos para viajar, ¿no? Para tomarse prestados. Pero es que esto es una metáfora preciosa porque nos muestra que las letras son viajeras y que las letras nos hacen viajar también. Y de hecho, pues te quería proponer que acabásemos con una reflexión del escritor Ricardo Galeano sobre en torno a qué construimos nuestra identidad territorial. Venga. Tu Dios es judío, tu música es negra, tu coche es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café brasileño, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas, yo soy tu vecino y tú me llamas extranjero. Qué grande, Galeano. Lola, no te voy a despedir, ¿te vas a quedar un ratito más? Venga, me quedo. Porque te necesito para la sección de tecnología con Jaime García Cantero. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. En internet resulta que yo soy Àngels Barceló y él es Jaime García Cantero, porque resulta que en los dominios de internet no hay tildes, no hay ñes y asistimos a la lenta muerte del punto y coma, a no ser que lo usemos para significar que estamos guiñando un ojo. Y encima a los emprendedores digitales les da por poner nombres rarísimos, a menudo dificilísimos o imposibles de escribir a sus páginas web. Claro, y nos hemos preguntado, ¿qué le está haciendo la revolución tecnológica a la ortografía del castellano? Hoy tenemos sección especial con trasvase entre secciones. Atención, con crossover. Por un lado, como siempre, Jaime García Cantero, Tecnotodo, no hoy por hoy. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Y por otro lado, Lola Pons, nuestra catedrática de Historia de la Lengua. Lola, sigues ahí, ¿no? Sigo aquí, buenos días. Mira, Jaime, llevábamos tiempo, métete cuando quieras, Lola, pero yo te iré preguntando, pero si tienes algo que añadir, tú te metes, porque llevábamos tiempo queriendo hablar de esto, pero el otro día la necesidad de hacerlo se hizo evidente. Entrevistamos a Miguel Galera, que había montado una web de latas de conservas a domicilio, buenísima, maravillosa, la web y las latas, y la había llamado Cantinus, con TH, con Y y con 2 Ns. Nos ha explicado Miguel que tuvo que comprar el dominio Cantinus tal y como suena para redirigir a los usuarios al bueno. Claro, yo no pensaría que las palabras fáciles son más comerciales. Entonces, ¿por qué les ponen las palabras difíciles? Bueno, poner nombres en Internet es cada vez más complicado por un motivo que parece obvio, que es que cada vez hay más dominios cogidos. Es decir, casi todos los nombres y las direcciones web están ya cogidas. De hecho, hay un negocio del que se habla poco, que es el de registrar dominios para luego venderlos. Hay gente con cientos de dominios y palabras registradas, pero además con otra cosa que a veces no tenemos en cuenta, que es que muchos de estos nombres, muchas de estas empresas, tienen
desde su inicio, tienen una vocación de ser globales. Entonces tienen que ser nombres que funcionen en muchos idiomas y que funcionen en muchas culturas. En el mundo de lo analógico, los productos cambiaban de nombre en función de los países. Aquí en España nosotros conocemos el Mitsubishi Montero, pero en el resto del mundo era el Mitsubishi Pajero, que aquí no quedaba muy bien. No solamente el significado, incluso el sonido, el Toyota MR2, ¿vale? Esto en francés suena Merde. El Toyota Merde no era muy adecuado. Para los franceses lo llamaron solamente Toyota MR. En Internet esta capacidad no existe porque todo es global, todo tiene que funcionar en todas partes. Y entonces esta combinación de idiomas da a veces resultados pues tan curiosos como el de can tinus, que como bien explicaba Miguel, es una mezcla de can, lata en inglés, y tinus, que es atún en latín. ¿Por qué combinar inglés y latín? Pues eso ya se lo preguntaremos a Miguel. No, ya se lo vamos a preguntar a Lola en cualquier caso, pero porque yo esto no lo sabía, ¿eh? O sea, tuvo que comprar el dominio Cantinus, tal como suena, para redirigir. Claro, ¿y si lo hubiera puesto Cantinus desde el principio? Sin doble N, sin TH. Bueno, fíjate, lo de las dobles letras, que nos fijaremos en que muchísimos dominios de Internet, muchísimos nombres de la nueva economía tienen esta doble letra, ¿no? Y esto simplemente es por una, vamos a decir, una broma privada entre emprendedores que empezó con los Google, los Facebook, los Apple, todos tienen doble letra, y se creó como una leyenda urbana, que es que los nombres con doble letra tienen más suerte a la hora de funcionar en Internet. Esto sumado a que en los grafismos, a los diseñadores gráficos les encantan las dobles letras porque crean simetrías, ¿no? Y esto también es interesante. Visualmente, claro. Entonces, todo este tipo de factores crean, tendencias a veces difíciles de entender desde fuera. Si nos detenemos en Cantinus, que nos decía, por ejemplo, Lola, nos decía Jaime, can de lata en inglés, porque son latas de conserva, y tinus, que es atún en latín. Sí. Escoger un nombre, y antes hablábamos del alfabeto latino, escoger un nombre con reminiscencias latinas, ¿suena más prestigioso, tú crees, al oído español? Sí, claro. Es una huella del prestigio que tiene el latín para nosotros como lengua de alta cultura, no solo en las marcas, también fijémonos en la rotulación de comercios en la calle. Es un uso muy simbólico, siempre decimos, de los significados de las palabras, que a veces denotan y a veces también, aparte de denotar, de significar algo, connotan. Pues el latín es una lengua aparentemente muerta, ya vemos que no, que se va resucitando a conveniencia por esas connotaciones. Yo estaba pensando cuando hablabais de esas marcas en un bar que había antes en Sevilla, que jugando con lo de Mare Nostrum se llamaba Bare Nostrum. No era muy de alta cultura, pero bueno, pues ahí estaba el Bare Nostrum. Hoy están también muy de moda esos plurales neutros, Nautalia, Ruralia, Versalia, y todas estas cosas es lo que los lingüistas llamamos neolatín, que es este latín que se escribe a partir del siglo XVI, sea por ejemplo el latín científico del XVIII o el latín de esta marca de latas de conserva. Y extranjerizar los nombres, porque es verdad que muchas veces hablando con emprendedores, Jaime, que ponen en marcha empresas y dices, bueno, es verdad, tú decías lo de lo global, hay que pensar en global. Pero, hombre, un poquitín en lo local también. Es que a veces es muy difícil. Porque tú das el nombre, el propio Cantinus. Sí. Yo explico a un compañero de aquí del trabajo, me llamó 2 días después y me dice, ¿cómo se llamaba esa marca? Y tuve que buscarlo porque ni me acordaba, porque me parecía muy complicado. Sí, yo creo que el tema, lo decía Lola, ¿no? Jugar con estos extranjerismos a veces tienen ciertas connotaciones. Pensamos en el mundo digital, donde todo quiere sonar a inglés, pero en nuestra vida cotidiana vemos que como hay ciertos extranjerismos que parece que tienen ciertas connotaciones. Por ejemplo, pensemos en el mundo de la moda, Emilio Tucci o Massimo Dutti, dos marcas españolas que buscan nombres italianos buscando cierto prestigio, ¿no? Como peluquerías con nombres en francés, como bares de noche con apóstrofes o nombres en inglés. Yo creo que siempre se ha jugado con los namings en estas connotaciones que a veces tienen los idiomas. Esto, en el mundo de Internet, donde todo es global y donde todo cambia rápidamente, puede llevar a esta locura que a veces vemos, ¿no? De nombres pues que suenan a inglés, pero que son absolutamente inventados y que muchas veces los ingleses les hacen muchísima gracia, ¿no? Otro español haciendo que sabe inglés. Porque tú te piensas que es un nombre en inglés y ni siquiera es un nombre, en inglés. Lola, y luego lo decía yo antes, ¿no? La desaparición de las tildes, de las ñes. ¿Los lingüistas cómo lo lleváis esto? Pues a ver, lo llevamos regular, quiero decir, asumimos que vamos hacia ese lenguaje global que mencionabais, hacia esa internacionalidad, pero por otra parte se crea una ortografía que pretende ser muy global, pero que busca la distinción con cosas idiosincrásicas, con esa doble N, con esas grafías dobles de las que nos hablamos, con lo que, como siempre parece que la historia circular, terminamos acercándonos a las inscripciones del latín, porque recordemos que los latinos en la epigrafía no usaban minúsculas, solo conocían el formato de mayúscula, no tenían tilde, no tenían signos de puntuación, separaban las letras con un meridio
palito, punto en medio, o sea que como nos descuidemos terminamos escribiendo en latín. Pero esto pone en peligro, por ejemplo, la supervivencia de la ñ. Tú en internet no puedes llamarte Íñigo, te llamas Íñigo. Bueno, ni siquiera Íñigo, te llamarás Inigo. Porque las tildes, las señas, ¿están en peligro de extinción? Bueno, no creo que estén en peligro, pero sí que es cierto que el peligro está en que extendamos ese tipo de uso gráfico fuera de su medio habitual. Quiero decir, que entendemos que al escribir España en un dominio, pues quizás tenemos que poner Espana y quitar la ñ o adaptarla, pero el problema es que empecemos a extender eso al texto escrito, al examen escolar, al correo electrónico. La cuestión es entender que estamos hablando de convenciones. Hay una convención gráfica dentro de Internet que no funciona en otro tipo de escrito, y si lo traspasamos estamos cometiendo un error. Pero se va extendiendo, porque es verdad que tú no puedes usar tildes, no puedes usar ñes, por ejemplo, en las direcciones de correo o en los dominios, pero sí puedes en los hashtags, ¿no? En estas etiquetas que ponemos en las fotos. Y ni siquiera sin embargo, lo hace. La tendencia es a no ponerlas, ¿no? O sea, en el hashtag sí puedes utilizar una puedes ñ. ponerlas sin ningún problema, ñes y tildes, y sin embargo la tendencia es a no ponerlas. También buscando esta internalización, esta capacidad global. Esta mañana leí a alguien en Twitter que lo llamaba esto ortografía tróspida, ¿no? Ortografía por llamar la atención, por ir más allá y por creerte que es muy cool escribir mal, que esto es muy curioso, ¿no? Como a veces los hashtags con tildes funcionan peor que los sin tildes, que es ya llevar un poco esto al límite de la locura, ¿no? Porque será porque la gente tiene que pensárselo a la hora de escribirlo, no lo sé. Porque las herramientas para seguir, las herramientas software para seguir esos hashtags no buscan en tildes. Y nos olvidamos a veces que hay mucha gente que no puede leer lo que escribimos por discapacidad visual, utilizan adaptadores textuales. ¿Qué hace, Jaime, un adaptador textual cuando se encuentra con una arroba o con una X, por ejemplo, para indicar el género neutro? Pues tiene problemas para reconocerlo, ¿no? Estas herramientas que al final tratan de hacer accesible el lenguaje, se encuentran que estas, vamos a decir, estas ortografías un poco diferentes complican estos sistemas, y lo que decimos siempre, la inteligencia artificial, que es lo que está detrás de estos sistemas, a veces no es tan inteligente. Y por ejemplo, en el lenguaje, con cosas que parecerían tan obvias como esta, pues a veces tiene problemas y hace que estas personas con capacidades diferentes pues tengan problemas para ser capaces de entender estos textos. Y luego todos escribimos mucho más que antes, aunque lo hagamos con los pulgares, que hay gente que tiene problemas aquí en los huesos estos de aquí de la mano de darle tanto al pulgar. Abreviar es lo que explica la moda imparable de las siglas OM, WTF, LOL, no es algo novísimo, es que iba a leerlo lo que quiere decir, pero no, me he frenado. La banda de Los Ganglios explicaba las abreviaturas, imaginen, no es de ahora, y lo explicaban en una canción en 2014. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas. LOL. Esto es que te has quedado flipado. What the fuck. Mírate este vídeo. LOL. Claro, la novedad es que LOL ha pasado de ser una abreviatura escrita a convertirse en una palabra dicha, ¿no? Los niños en vez de reírse dicen LOL. En un verbo, ¿no? El verbo lolear, ¿no? En lugar de reírse. Usando letras, usando iconos, ¿no? El amor es pico 3, ¿no? Todo este tipo de grafismos están entrando en nuestra cotidianidad, cada vez más usados, por ejemplo, en WhatsApp. Yo creo que todo tiene un límite, y para mí el límite en WhatsApp es la gente que escribe guapo o guapa con W. Esto ya me parece el guapo o guapa con W. Los hay. Yo no respondería jamás un WhatsApp que hiciera eso. Solamente es no responderlos, es eliminarlos inmediatamente de cualquier sitio. No cuesta tanto poner la GU. Esto empobrece, por ejemplo, LOL o OM. ¿Esto empobrece o enriquece el lenguaje, Lola? O sea, a mí me parece una gracieta que no enriquece particularmente nada, pero nos muestra que la lengua está por encima de ella. Fijémonos que cada vez que creamos un verbo nuevo en español, por ejemplo ese LOL, lo hacemos dentro de la única conjugación que está viva en el español de hoy, que es la primera conjugación, ¿no? Eran ar, er, ir, la primera es la conjugación en ar. Todo verbo nuevo que se cree en español lo vamos a meter en esa conjugación y lo vamos a terminar en ear. La lengua, digamos, que somete a esas gracietas de LOL y todas las que habéis dicho, las somete a sus propias reglas. Y oye, pues a mí me parece bien. El otro día se hacía viral el mensaje de un joven inversor en bolsa muy testosterónico que popularizaba un verbo nuevo. Atención. Aquí se holdea. ¿Qué es eso de vender? Aquí se holdea.
Se holdea. Pues ahí está, enear, otra vez la conjugación. Pero es interesante esto que dice Lola, ¿no? Que es verdad que todos van a esta primera conjugación y ear, ¿no? Tuitear, todo lo pasamos por el filtro de la norma gramatical por al el final. mismo filtro, sí. Claro. Sí, es que además estas cosas vistas con distancia se ven con mucho escepticismo, porque no hay nada más viejo y más visto en la historia del español que intentar ser innovador, por ejemplo, con la ortografía. Ahora digamos que está esto que nos ha contado Jaime de las dobles vocales, dobles consonantes como superstición, pero es que nuestros antiguos pues también les daba por poner TH y PH porque le parecía más griego, más latino. Rafael. Le parecía más pensando cool. en el mismo. Claro, Rafael con PH. Pero que también lo hacían en el siglo XIV. La Academia en el XVIII se quitó de encima todas esas grafías dobles y ahí estamos como pesados pudiéndolas a poner porque nos parecen más cool. Muchos problemas textuales se arreglan cuando tienes un asistente virtual al que hablarle, al que dirigirte, pero si tienes que decirle hey Google para que te haga caso, tampoco arreglamos mucho. ¿Hay brecha lingüística digital generacional? Pues mira, esto del hey Google, yo es que mi madre me llamaba la semana pasada porque tiene una vecina que tiene el aparatito y están todas las vecinas. Mi madre es la que domina inglés, parece, de este grupo y es la que se ha ofrecido a decir hey Google porque esta señora con su asistente virtual es incapaz de hablar con él porque sabéis que para que se entienda hay que decirle hey Google. Entonces la pregunta es... No puedes decirle hola Google. ¿No podríamos buscar algo más fácil o hola Pepe o hola Paco o algo más cercano? Bueno, pues volvemos a lo de siempre. Los asistentes virtuales son inteligencias artificiales que a lo mejor no son pero tan incluso inteligentes. Adaptarlo para cada zona, ¿no? A mí que en Estados Unidos le digan hey Google me parece bien, pero... La localización, que al final es tremendamente fácil desde algunos puntos de vista, es muy difícil desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Porque estas marcas lo que quieren, volvemos al principio, es ser globales y crear una presencia muy fuerte ligada a ciertos conceptos, ¿no? Como el hey Google o los parámetros que todos conocemos para el Siri o para el Alexa, para el que tengamos, ¿no? Y es verdad que esta, vamos a decir, localización va en contra de estas estrategias de marketing gigantescas que quieren café para todos. Y luego hay otra cosa, a mí lo de guapa con W para mí ya sería un filtro. Hay otra cosa que es un filtro, lo que pasa es que al final, bueno, no es que haya sucumbido, pero no me toca otra porque prácticamente no hay nadie que no te envíe emoticonos, que es una cosa que no puedo entender, pero desde la persona más seria, un jefe tuyo, lo que sea, que te manda un emoticono. Y yo tengo problemas, y lo reconozco aquí, tengo problemas para interpretar ciertos emoticonos. Yo absolutamente. ¿No? ¿Qué significa la gitana que baila? No lo sé. La gitana que baila es alegría, es risa. No sé muy bien qué es la gitana que baila, pero como la gitana que baila, yo creo que todos tenemos ciertas dudas en torno a algunos emoticonos muy utilizados. La berenjena. ¿Quién empezó a usar la berenjena y qué significa la berenjena? Lola, ¿cómo se piensan los emoticonos desde la lingüística? Para nosotros son signos, son meramente signos, o sea, como suma de signos de puntuación, paréntesis, más puntos, más no sé qué, fueron los primeros emoticonos esos que salían de las caritas y ahora ya estos son iconos, imágenes. ¿Está bien que lo usemos? Sí, pero vuelvo a la idea que decíamos antes. Esto es muy circular. Es que si nos descuidamos vamos a terminar escribiendo con pictogramas. Claro. Eso nos queda muy atrás. Es que hay gente que te responde... En las pirámides. Claro, es que hay gente que tú mandas un mensaje y te responde solo con una carita y dices, ahora no sé ¿qué me está queriendo decir? Sí, que no. Y ya lo siguiente no es la carita, son los GIF, ¿no? Que es la versión animada y sofisticada. Los stickers, yo soy muy fan de los stickers, porque hay stickers muy, muy buenos. Ahí hay mucha imaginación en los stickers. Lola, muchísimas gracias por haber alargado tu ratito aquí en la radio con nosotros. A vosotras. Hasta la semana que viene, Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los martes, cada 2 semanas, queremos conocer la historia de alguien a quien probablemente no conozcamos por su nombre. No aparece en los créditos de ninguna película, no firma libros, no compone canciones, pero su historia bien podría protagonizar cualquiera de ellos. Queremos, como pasa muchas veces en la vida, conocer la historia de personajes anónimos, interesantes, que se cruzan en nuestro día a día y a los que conocemos tirando del hilo y teniendo en cuenta que usted no sabe con quién está hablando. Hoy nos hemos escapado de la ciudad, nos hemos ido de Madrid, nos hemos venido de excursión a Villar de Cañas, en Cuenca. Al entrar al pueblo nos recibe la iglesia y la ermita y cuando llegamos a la Plaza Mayor lo hace una antigua posada con paredes gruesas y de esas que tienen grandes puertas de madera. Hoy es día laborable, la vida del pueblo es la de quienes trabajan aquí y reparamos en el bar La Mezquita. Y allí conoceremos a Rodrigo Carrillo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Ángeles, buen día. Entre semana eso está más tranquilo, ¿no? Bueno, entre semana y en fines de semana no hay nadie. ¿El fin de semana tampoco? Bueno, ahora después con esto con el fin del estado de alarma sí que es verdad que se llenó el pueblo de gente. Pero lo normal es que, bueno, si los sábados hay mercado, se llena el mercado de gente de alrededor,
pero lo normal es que seamos muy poquitos durante el día. ¿Y tú eres de aquí o trabajas aquí? Yo trabajo entre Villar de Cañas y Villares del Saz. No soy nacido en estos pueblos, soy nacido en Madrid, pero sí que trabajo aquí. ¿Y a qué te dedicas? Pues tenemos una empresa familiar que se dedica a la agricultura y en concreto a la planta aromática, a la lavanda. Tenemos una destilería en Villares del Saz y destilamos plantas aromáticas. Es una empresa familiar, quiere decir que tú te dedicas a esto por herencia, porque toda la familia se había dedicado. ¿Es una empresa familiar que empieza contigo? No, bueno, siempre habíamos tenido la agricultura como una parte importante de la vida, pero hace unos años nos vinimos mi hermano y yo a iniciarnos en la agricultura y sobre todo en el cultivo de la lavanda y el lavandín. O sea que es más bien por tradición familiar que nosotros hemos cogido una parte de la agricultura y la hemos dedicado a la lavanda. ¿Nos vinimos de dónde? De Madrid. ¿Dónde estabais? En Madrid. ¿Y qué hacías en Madrid? Pues estudiar. ¿Y qué estudiabas? Yo sociología. Estudiaba sociología en la Complutense. ¿Y terminaste de estudiar sociología? Sí, y no, la alternativa no era una... Las alternativas no eran, digamos, para mí apetecibles. Y visto lo visto, acertamos porque gran parte de mi quinta universitaria, diría que a lo mejor 1 o 2 trabajan en algo relacionado con la sociología. ¿Pero piensas que es porque te equivocaste de carrera o porque te equivocaste de modo de vida? Lo que querías realmente era estar en el campo con la lavanda. Bueno, fue una decisión en un momento concreto en la que dijimos, vamos a intentar este salto. Y salió y fue bien. No porque me equivocara, la sociología me gusta. Pero ¿Y tu hermano qué estudiaba? Mi hermano estudió geografía. ¿Y también terminó? Sí, no. ¿Y tirasteis el uno del otro o los dos teníais la misma idea? Yo creo que fue más o menos una idea compartida, sí, de decir, coño, pues está esto aquí, vamos para allá a hacer algo interesante. ¿Cuánto te llevas con tu hermano? 1 año y medio. O sea, nada, sois prácticamente iguales y entiendo que siempre habéis tenido muy buena relación. Sí, sin duda. ¿Cuántos años tienes ahora? 32. 32. Cuando eras más joven, ¿el campo te tiraba? Sí. No me lo había planteado a lo mejor como una vida profesional o tener una vida laboral en el pueblo, pero sí que es verdad que los veranos para mí han significado la agricultura. ¿Y en algún momento te habías planteado, no, yo cuando tenga ya una edad me vendré para acá? ¿Te lo habías planteado alguna vez? No, como tal, no. Surgió. No. ¿Y el campo dónde se estudia? Porque la sociología o la geografía se estudia en la universidad. ¿El campo dónde se estudia? Pues se estudia en la universidad también, porque necesitamos de gente preparada también para la agricultura, ¿no? Pero se estudia a pie de campo, en realidad, con experiencias y con aprendizaje puro y duro sobre el terreno, porque en realidad tenemos muy pocas experiencias de lo que es el campo, ¿no? Y cada año es distinto. Entonces, el aprendizaje se va dando constantemente. ¿Tienes la sensación de que renunciaste o que dejaste atrás cosas en la ciudad, en Madrid, en el mundo universitario, en el que podría haber sido tu mundo laboral después de la universidad? ¿Tienes la sensación de haber dejado algo? No me lo he... Bueno, alguna vez sí que me lo he podido plantear. Lo que pasa es que como de la universidad saqué lo más importante en mi vida, que ha sido mi pareja, ahora mismo puedo decir que esa etapa está muy completa en ese sentido, ¿no? Porque mi pareja también estudiaba sociología y salí de la universidad con ella, ¿no? ¿Y ella se vino contigo? No, ella vive y trabaja aquí en Madrid. Ah, vale. Claro, a ella no la arrastraste al campo. No, y no la quiero arrastrar. ¿No la quieres arrastrar? No, porque ella tiene otro punto de vista sobre su vida, ¿no? Y lo que quiere ella construir, y me parece bien. Entonces ella tiene que desarrollar su vida donde le interese, no en el campo si no es lo que le gusta realmente. Pero ella se entiende perfectamente que tú hayas optado por ese modo de vida. Sí, claro que sí, claro. Lo comparte y me anima y me apoya y todo. ¿Y los fines de semana se viene contigo? Cuando puede, sí, se escapa. O tú a Madrid, que no lo sé. Yo me escapo también. Sí. ¿Y por qué lavanda? Bueno, siempre se había dado por allí. Hacía muchos años... En una parcela nuestra se cultivaba lavanda y estaba a una altura determinada y con unas características concretas y sí que se daba la lavanda ahí. Entonces mi padre, que siempre le da vueltas a qué hacer, dijo, coño, pues aquí a lo mejor merece la pena que volvamos a intentar esto, ¿no? Pero claro, con la infraestructura necesaria para convertir la materia prima en aceite esencial, que es una destilería. Entonces, por aquel entonces, igual que ahora, la perspectiva de la lavanda era, pues... digamos, atractiva. Ahora ya con esto de la pandemia nos ha trastocado un poco los planes a todos, pero sí que era atractivo. ¿Por qué eso ha trastocado los planes? Pues porque ha habido una bajada de precios.
generalizada, ¿no? Bueno, con algunos productos no, evidentemente, pero con el tema de la lavanda sí. Durante un tiempo, bueno, siempre estaba la comidilla de que durante la pandemia no necesitas comprar perfumes. Es verdad. Porque no necesitas salir a la calle perfumado, ¿verdad? Es verdad. Y entonces ha habido ahora una bajada de precios y estamos aquí un poco con la mente pensando en el día de mañana. En la ciudad tenemos la idea excesivamente idílica del campo. Mucha gente lo dice. Cuando me canse de... Bueno, yo lo digo también. Cuando me canse de esto me iré al campo a plantar coliflores. Me da igual. ¿Hay una idea idílica de lo que es trabajar en el campo? Puede ser, sí, que haya una parte que la idealice y que la romantice. Pero yo creo que es la que menos, ¿no? Al final se acaba convirtiendo también en un poco un tópico, porque la realidad del campo es la que es. Y por mucho que la idealices, la realidad está ahí, te va a dar antes o después en la boca, en ese sentido, ¿no? Porque, claro, sí, me voy a plantar patatas, bueno, pero tendrás que poder plantarlas, ¿no? Tendrás que tener un sitio donde plantarlas y sobre todo que esas patatas te den para vivir. Claro. Porque es que principalmente no vas a estar alimentado de patatas todo el año. No. Tendrás que ganar algún dinero, ¿no? Entonces, irte a vivir al pueblo, sí, siempre y cuando existan las condiciones para que puedas desarrollar un trabajo, una vida, una familia dentro del pueblo. Es complicado. ¿A ti mucha gente te ha dicho que estabas loco por haber tomado esta decisión? Bueno, no. Yo precisamente en mi generación sí que salí mucha gente de la universidad con la idea de irse al campo. Es un poco el camino inverso, ¿no? Porque hay mucha gente que lo que quiere es ir a las grandes ciudades, en tu caso sería el camino inverso. Sí, nosotros lo hemos podido hacer porque hemos tenido ahí cierto, pues ese arraigo y esa familia que nos ha permitido poder hacerlo, pero claro, empezar de cero en el campo es muy complicado. ¿Cómo es tu día a día? ¿Tú a qué hora te levantas? Pues depende. Ahora, por ejemplo, que va a empezar la campaña, pues empezaremos a las 7 de la mañana. O sea, levantarse pues a las 6. No está mal, es más dura mi vida aquí en la ciudad. Ya lo sé. Y muchas veces me acuerdo, además, digo, yo me quejo, pero aquí hay gente que se levanta a las 3:30 de la mañana. Claro, sí. Y entonces es pasar todo el día en el campo. Sí, claro. Sí, con algún momento de poder bajar al pueblo, yo que sé, a comer o alguna historia, pero sí, el agricultor trabaja de sol a sol prácticamente. Bueno, de sol a sol es el dicho, ¿no? Mira, lo que tú escuchas en tu trabajo es esto. Puesto otro, que es el silencio. Estos son los sonidos a los que tú estás habituado. Sí. Nunca, bueno, voy a decirte, nunca echas de menos el ruido, el ajetreo, pero claro, cuando lo necesitas te vienes. En algún momento lo debes necesitar. Sí, claro. A mí me gusta mucho el silencio y como trabajo con tanto ruido, en realidad con las maquinarias, ¿no? Las tractores y todo eso. Luego soy un profundo amante del silencio. Entonces es verdad que hay veces que, necesito ir a un autobús o necesito ir a una ambulancia, aunque sea, solo para recordarme que vivo en una sociedad, ¿no? Pero sí, mi día a día es ese. Es el campo y más los vídeos que suelo subir es cuando termino de trabajar, ¿no? Y apagas el tractor a lo mejor un poco o vuelves al campo caminando, lo que sea, y esos sonidos son los que más representan el trabajo que nosotros hacemos. En los vídeos que quieres subir, porque Rodrigo es conocido en Twitter como tractorista de Castilla, tienes casi 23.000 seguidores por fotografiar la belleza de la tierra que trabajas, los paisajes de Castilla-La Mancha. ¿De dónde te viene esa afición por la fotografía? Pues yo creo un poco de toda la vida, ¿no? Y de mis padres que a mis padres también les gusta la fotografía, y yo creo que siempre he tenido ganas de fotografiar cosas, lo que fuera. Y hubo una vez que me regalaron una cámara de fotos y me vine por aquí por el centro de Madrid a hacer fotos. Ya ves tú, con no sé qué años tendría, 13, 14 años, le hacía fotos a cosas pues completamente estúpidas. Pero, por ejemplo, traigo el recuerdo, y lo comentaba el otro día, de una foto que hice de la calle Arenal cuando estaba sin peatonalizar. Y la encontré entre todas las fotos que no tenían ningún valor. ¿Que la habías hecho tú, esa fotografía? Sí, hace no sé cuántos años, no sé cuándo se peatonalizó la calle Arenal, pero la tengo. Y la tengo enmarcada como recuerdo de ese paseo, que además me levanté a las 7 de la mañana para ir a pasear y hacer fotos con la cámara. Y de las 3 o 4 carretes que saqué, yo creo que solo vale esa. Pero bueno. Pues mira, te recomendaría que te vayas a la calle Arenal porque la están arreglando otra vez y así podrás hacer el cambio. Todo el tránsito, la peatonalización y la peatonalización ya lo he visto, sí, de ahora. Sí. ¿Y sales todos los días con la cámara o la llevas ahí vas en tractor? Sí. ¿Y la tienes ahí en el tractor por si te apetece fotografiar? Sí, yo la llevo todos los tractores, o en su mayoría, tienen un asiento para el acompañante.
Y por donde se sube tu abuelo, ¿no? Para cuando viene a verte tu abuelo, se sube ahí y entonces le das un paseo. Y yo llevo la cámara en el asiento del acompañante. Entonces cuando veo alguna cosa, algún animal, alguna historia, algún paisaje que me guste, un momento concreto, le hago una foto. Te decía antes de empezar, yo no te había descubierto y te he descubierto al margen de esta entrevista. No sé cómo llegué a ti y hace una semana o 10 días. Y me pareció fascinante porque uno puede pensar que el campo siempre es igual y viendo tus fotografías... O sea, hay multitud de matices. Mucho, mucho. Mi abuelo, por ejemplo, que es de allí, del pueblo, y siempre lo dice, ¿no? Dice, yo me puedo ir al País Vasco, Asturias y tal, el paisaje cambia relativamente poco. Nosotros en nuestra zona de Castilla-La Mancha, concretamente, bueno, prácticamente en todas las tierras agrícolas, ¿no? El paisaje cambia a lo largo del año. Entonces, una misma foto a lo largo de todas las estaciones no tiene nada que ver. Y eso, joder, eso mola. Eso es muy bonito. ¿Has estudiado fotografía o tampoco? No. Yo no tengo ni idea. En ¿Tú has estudiado sociología? Sí, yo no soy fotógrafo, yo le hago fotos a lo que veo. ¿Qué vas a hacer con estas fotografías? Pues no lo sé. Yo qué sé. Hay gente que me dice que saquemos un libro y tal, pero sí que es verdad que hace menos de un año que le estoy dando, o sea, que estoy haciendo fotos con la cámara, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco cerrar un poco el ciclo del año, ¿no? El ciclo agrícola que se dice, haciendo fotos y tal. Ya veremos. ¿Te sorprende la cantidad de seguidores que tienes? Sí. Porque yo solo subo fotos y vídeos, tampoco alguna opinión en alguna cosa concreta, ¿no? Relacionada con el campo y tal. Pero sí, me sorprende, claro. Sí, es una repercusión desmedida para subir fotos a veces de un tractor. A lo mejor es que la gente necesita eso. Sí, también lo he pensado. Sí, a raíz del confinamiento la gente lo pedía. Sí. Pues ha sido un placer conocerte. El placer es mío. Rodrigo, muchísimas gracias. Sabes que me gusta muchísimo la lavanda. Ah, pues mira, ya te haré llegar a ti y al equipo algo de lavanda. Me gusta muchísimo la lavanda. Mi sueño es irme a cultivar lavanda. Sí, pues vente conmigo cuando quieras. Es más que invitado. Un besín. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ahora sabes lo que quieres. Ahora sabes bien por qué. Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Venga, pues ahora por mí lo que podéis hacer es ir cerrando vosotros el programa. Bueno, alguna vez os hemos contado, Sara y yo, que compartimos un taxi porque somos vecinos. Exactamente. No solo uno cada día. Sí, uno cada día. Normalmente ella gestionó así rápidamente cuál era la mitad del camino, es en su portal. Y entonces hoy Sergio ha hecho algo por mí. Eso es. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, a las 7:49. ¿A qué hora quedáis habitualmente? Hay 50. 6:49. Sí, hay 46. A las 6:46 es cuando te lo mandan. Me ha mandado un WhatsApp que decía, vete yendo que me he quedado sopas. Entonces yo hace mucho tiempo que interpreté la descodificación de los mensajes y dije, ella lo que quiere es que yo la espere, como en las parejas, porque ya nos conocemos. Y le he puesto, te espero, salimos a las 7. Y me dice, venga, voy rapidísimo. Estaba eufórica. 7:20, claro, ¿no? me he puesto contentísimo. Y me ha bajado que hubiera hecho lo que yo hubiera querido. Bueno, no, tampoco lo que tú hubieras querido. Todo. Todo. Pero todo esto, el taxímetro en marcha. Yo le he dicho al taxista, mi compañera va a tardar un poco más, vamos a darnos un tiempo hasta las 7. Y ha dicho a mí, que estoy corriendo, como si viene a las 11. ¿Pero a qué hora ha bajado? Ahí, 54. O sea, de 46 a 54 te da tiempo a ducharte, a ponerte un vestidito y a bajar. A la salida os van a dar la facturita. Pero ducharte sin lavarte el pelo. Sí, lavándome el pelo. ¿Y no te has puesto crema hidratante? El pelo estaba encharcado. ¿Sí o no? La crema se la iba poniendo Sergio en el taxi. Hidratante en la cara, en el cuerpo no me da tiempo. En el cuerpo no te ha dado tiempo la hidratante. Bueno, pero esto iba de las cosas que hacemos por los demás y cuando decimos algo que no queremos realmente decir. Porque yo cuando le he dicho, vete, no quería que se fuera. Y ahora cada uno tiene que decir algo que hace por los demás. Bueno, no, algo que las relaciones ya todo el mundo sabe cuando te dicen, no hace falta que me acompañes. Cuidado. Que te juegas la vida. Esto para todos los oyentes. Cuando os digan no hace falta, ya estás de la mano yendo. O gente que te dice en el trabajo o algo así, te dicen, no, déjalo, ya no hace falta, lo hago yo. Ya lo hago yo. Sí. Ya lo hago yo. En el momento que te dicen, ya lo hago yo. Pero eso no solo en el trabajo, yo eso lo utilizo en mi casa. Cuando yo le digo a mi hija, también, deja, porque le veo deja, que ya lo hago yo. No, pero eso en el trabajo también lo utilizas, ¿eh? Y está liada. Sí, yo no. Sí, o que no lo utilizas. Vamos. Sí. Quita. Ya lo hago yo. Ya lo hago yo, porque veo que nadie tiene intención de hacerlo. Claro. Y es muy, que lo comentábamos ahora con Bayo, es muy de madres también. Es muy de madres. El anuncio que hay ahora de cuando tu madre te dice eso de haz lo que quieras, sabes que no es lo que quieras, nunca es lo que quieras. Es lo que tienes que hacer.
Hombre, luego está cuando haces algo sin que te digan nada y entonces te dicen de vuelta, pero alguien te dijo que lo hicieras. Eso es. ¿Sabes? Oye, hombre, lo he hecho porque yo Encima lo hago por que ti. lo hago, Encima de que lo hago por ti. No, yo no te dije que lo... Ah, sí, esas son las Conozco broncas. tantas parejas donde pasa Muchas, eso. ¿verdad? Sí, son Pues muy- no sé de quién está No es la hablando. mía. Creo que estamos hablando de todos. ¿Tiene algo que ver con el retraso de esta mañana? Dice, ¿El no qué? es la mía, nada, déjalo, vete. Yo quiero ser poeta en el bosque. Ahora sí que vamos terminando. Sara, último compás. Sí, con Ramón Nogueras nos vamos a ir hoy. Él es psicólogo conductual, nos ha acompañado esta mañana en el Comando N con Nacho Carretero y Nuño Domínguez. Y él ha puesto un ejemplo buenísimo, muy clarividente de lo que es el síndrome del impostor. Lo que pasa en una competición de salto de pértiga, que la barra va cada vez más arriba hasta que llegará un momento en el que acabarás cayendo. Y eso es lo que dispara el síndrome del impostor, es saber que si el baremo de éxito va subiendo, antes o después tienes que fallar. Ya. Y eso es lo que tú anticipas, eso es lo que tú temes, y eso es lo que a lo que se refiere el síndrome del impostor. Hoy me ha salido bien y no se han dado cuenta, pero mañana el listón estará más arriba. Y entonces se caerá y todos verán que soy un mierda. Y dices, pero vamos a ver, Paco, que has batido un récord olímpico, o sea, ¿qué me estás hablando? Ya, pero se ha caído el listón. Bueno, ¿y qué ibas a hacer? ¿Saltar hasta la estratosfera? ¿De qué vas? O sea, fijaros lo irracional que es. Ramón Noguera, psicólogo conductual, muchísimas gracias. Cuando te vuelvan a llamar del programa de Àngels Barceló, que sí, que no... Yo siempre digo que sí a todo. Vale. Yo paso miedo, pero luego igual. Eso es lo que hace Ramón, ¿no? Que pasa miedo. Yo creo que tiene también él el síndrome del El impostor. ejemplo del saltador de pértiga ha sido buenísimo, ¿verdad? maravilloso. ¿Y la canción? Y la canción pues tenéis que escucharla despacito porque está hecha con títulos de canciones de Pau Donés. Y es un músico, nos ha pasado la canción Neira, también pasó tiempo en el hospital y entonces lo que ha hecho ha sido, bueno, mañana se cumple un año, lo decía ahora mismo Francino, de la muerte de Pau Donés, pues él ha hecho este homenaje con esta canción. Un bala perdida, un completo a incompleto, con la rabia por vecina, entre realidad o sueño. Un bala perdida, un completo a incompleto, la rabia por vecina, entre realidad o sueño. A ver, Brian, ¿a quién pasamos el testigo? Bueno, ¿qué os parece si nos vamos a Castilla y León? Muy bien, venga, vamos. ¿Pero a dónde de Castilla y León? A Burgos, concretamente. Diré más. A Miranda de Ebro. ¡Vamos! Venga, a puntito está de empezar el Hoy por Hoy Miranda con José Ángel García. Así que José Ángel. Pues venga, José Ángel, vamos a que tope. con esta claque tienes casi Hombre, que tienes que hacer un programa. Somos muy de Miranda nosotros. Somos muy de Miranda. Y de mirindas. Uy, eso es muy viejuno, lo de la mirinda. Hasta mañana a partir de las 6. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.